Estamos. Muy buenas noches con todos. ¿Sí? Muchas gracias por darse tiempo a este circuito de charlas de la Escuela de Artes Musicales y Sonoras del IABQ. El día de hoy tenemos a nuestro compañero Juan Carlos Pineda, ¿sí? Docente de larga trayectoria en el instituto, docente a tiempo completo. Juanito tiene una especialidad muy específica en lo que es una maestría en lo que es seguridad ocupacional, y el día de hoy nos va a orientar acerca de los riesgos, los inconvenientes que se pueden presentar en el área laboral, específicamente de las artes. Así que va direccionada justamente a algo que no es muy común ver, ¿sí? Lo que es los riesgos laborales en las áreas que nosotros enfrentamos, ¿sí? Así que les recuerdo que ustedes pueden hacer cualquier tipo de cuestionamiento en el chat, ¿sí? Nosotros estamos pendientes, los docentes estamos pendientes a sus preguntas y les podemos pasar inmediatamente a Juan Carlos, ¿sí? Si es que alguien desea abrir el micro y expresar su pregunta verbalmente, también lo puede hacer. Así que sin más preámbulos, ¿sí? Damos la bienvenida a Juan Carlos Pineda, ¿sí? Juanito, los controles son tuyos y muchas gracias por tu tiempo y la disertación que vamos a presentar esta noche. Juanito, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Ramiro. Buenas noches con todos. No sé si se escucha bien. Se ¿Sí? escucha bien. Ya, listo. Entonces, muy agradecido con la escuela primero, en primera instancia, y también con el IABQ, la oportunidad de una vez más poder compartir un poco del conocimiento que se ha podido adquirir en este transcurso de la vida, compartir un poco de experiencias con ustedes y pues agradecer a la institución, a los promotores y a todas las personas que han hecho posible que esta charla se dé el día de hoy. Esperemos que en la medida de lo posible podamos encontrar puntos de interés en los que nosotros podamos desarrollar y generar nuevas inquietudes en ustedes, ¿no? Ojalá el objetivo básico de esta charla es que ustedes se generen muchas preguntas, muchos cuestionamientos y que en función de esas situaciones nosotros generemos un poco de conciencia con respecto a esto de la seguridad y la salud ocupacional, y por otro lado, de que empecemos a demandar entonces atención sobre esta arista dentro de nuestra profesión, ya que de hecho aquí todos somos artistas, ¿no? En la vida todos somos artistas. Por ahí dicen dicho que de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Y así es que son 10 años que llevo trabajando en el IABQ y pues de alguna manera he podido tener la oportunidad de trabajar con artistas, para los artistas y por los artistas. Entonces, creo que eso nos da un poco de la experiencia junto con el conocimiento de la academia para poder expresar algunas ideas que yo creo que les pueden ser interesantes. Vamos a pasar a una pequeña presentación. En el transcurso de la presentación vamos a ir identificando algunos elementos que van generando este constructo de por qué el artista tiene hoy en día que visualizar estos dos aspectos súper importantes, son la seguridad y la salud.
Vamos entonces para allá y pues me confirman por favor que podamos ver la presentación. A ver, déjame ver si es que podemos compartirle con el sonidito. Sí, ahí estamos compartiendo con el sonido. Y listo. ¿Me confirman por favor que se pueda ver la presentación? La estamos viendo, Juan. Gracias, muy gentil. Listo, entonces, como les decía, el YABQ una vez más les abre las puertas a a esta nueva charla. Hemos venido pasando un ciclo de cosas súper interesantes que se han venido trabajando. Espero que esta también sea de su interés, ¿no? Como nos decía Ramiro, la Escuela de Artes Musicales y Sonoras tiene pues el gusto de darles la bienvenida a esta charla del día de hoy. Vamos a partir de esta primera pregunta retórica de que si es posible de que puede existir el arte sin el artista, ¿no? Porque si ustedes googlean, cuando uno busca el trabajo artístico, siempre vemos la obra, pero nunca vemos la obra y en algunos casos se logra ver el artista, pero a veces ni siquiera asociamos quién estuvo tras de la obra, ¿no? Generalmente, entonces, eso nos genera un primer conflicto, ¿no? Porque pensamos que la obra artística si bien está personalizada o humanizada por detrás hay alguien, pero ese alguien existe de alguna manera, pero en una forma un poco abstracta desde algún punto y desde otra perspectiva también el trabajo, la labor, todas las tareas, actividades que tuvo que hacer para concebir su obra, pues esas no se visualizan, muy poco sobre todo ¿cómo es en el contexto del arte como más clásico, ¿no? Hoy en día quizás por los medios, las redes sociales y demás, se puede ver un poco de lo que existe atrás de la creación de la obra, ¿no? Por esto hay estos típicos videos en donde nosotros vemos, por ejemplo, que el artista va creando, va conformando la obra y vamos viendo en cámara acelerada cómo se va haciendo y vamos viendo todo el proceso que existe por atrás, las herramientas, los recursos que va ocupando justamente el artista para ir creando su obra. Entonces se va humanizando un poco más y vamos viendo el esfuerzo, el talento que requieres para generar entonces la obra. Por eso es que para mí sí se me hace, si nosotros empezamos a googlear o empezamos a youtubear, cuesta mucho encontrar justamente esa parte que está detrás de la obra y solo encontramos estos dos elementos, la obra como tal y encontramos al artista en el mejor de los casos. Si no, hay un montón de obras que quedan por fuera de, como es de su autor, simplemente nos quedamos con la obra y nada más. Entonces, ese es un aspecto bastante importante a considerar porque el arte se hace con el artista, ¿no? Entonces, hay que entender que el arte es justamente un conglomerado de elementos que buscan entonces generar este criterio cultural, este criterio de vivencia, de humanidad como tal. Son esas diferentes expresiones por las cuales el hombre puede expresar lo que es la humanidad como tal. Y su obra es la muestra de la visión de la humanidad que tiene el artista como tal. Pero hay que entender que es el artista el generador de que por medio de esta expresión artística genera una obra. Y es un aspecto súper importante porque el artista entonces se vuelve en un elemento funcional que cumple, entonces entra en esta cadena justamente a tomar en cuenta que el artista tiene esa capacidad entonces de generar productos. Sus productos son sus obras y esas obras se generan gracias justamente al ocupar esta expresión, esta metodología que es el arte como tal para crear esas obras. Pero este artista, como es tiene ciertas particularidades, tiene ciertas características, ¿no? Entonces, ¿qué es un artista? ¿Cuál es la idea del artista como tal dentro del arte? Si nosotros nos fijamos en la parte de acá, tenemos una pintura rupestre. El arte de por sí es humano, es parte de la humanidad. Entonces, cuando nosotros pensamos en arte, yo creo que una de las definiciones, porque no es un concepto, sino yo creo que es una definición o la iconografía que nosotros deberíamos tener en la cabeza, es al ser humano. Tras del arte está el ser humano. No se puede concebir el arte sin la mano o la intervención del ser humano. Bajo esa circunstancia, entonces, vamos fijándonos en las definiciones que nosotros tenemos de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española. En el 2020 nos dice que el artista es la persona que cultiva alguna de las bellas artes. Entonces,
se empieza a humanizar, ¿no es cierto? Artista es una persona, entonces no hay otra concepción del arte que no sea con la presencia de la humanidad de las personas. Entonces eso nos lleva a intentar entender entonces si el artista tiene que ver con el arte, bueno, entonces, ¿qué es el arte? Entonces, una vez más, con estos conceptos formales, nos damos cuenta que el arte, en cambio, nos dice que es la manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta justamente, ¿no?, lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos y sonoros. Entonces, ahí estamos, nosotros nos damos cuenta que el artista es justamente este elemento cuya función es darle este matiz de humanidad al mundo como tal. Sin el arte, el mundo no sería lo que es, ¿no? Por lo menos la humanidad no sería lo que es. Nosotros no nos podríamos concebir como humanos como tal. Y ahora hay un aspecto medio importante, porque en el Ecuador resulta que el artista, el arte, están en correlación con el artesano, por lo menos para los organismos de control. Para los organismos de control resulta que el artista está vinculado entonces a esta labor, ¿sí?, a esta labor manual, a esta parte del oficio mecánico. Muchas de las veces tenemos de alguna manera ese paradigma impuesto, ¿sí?, en nuestra sociedad. El artista se confunde con el artesano. De alguna manera se mimetiza, si se puede decir, para los organismos de control. Entonces nos dice que el artesano es una persona que ejercita un arte u oficio meramente mecánico en primera instancia y modernamente para referirse a quien hace por su cuenta objetos de uso doméstico imprimiéndoles un sello personal, a diferencia del obrero fabril, es decir, que ocupa entonces la característica de alguna manera del artista y del artesano es que ocupa ocupa como materia base para su obra, su propia humanidad, sus partes, sus sentidos, su vivencia misma es la que él ocupa para poder generar entonces su obra como tal. Entonces, ahora, partiendo de ese criterio, nosotros ahora vamos a avanzar un poquito y vamos vamos acercándonos a una concepción moderna del artista. El artista ya no solo es el encargado de humanizar como tal al mundo, ¿sí?, por medio de sus expresiones y por medio de estas cosas, pero ahora entonces nosotros tenemos ahora esta nueva visión del artista. Resulta que el artista, por medio de los productos y de sus obras, hoy por hoy se integra al sistema económico gracias a esta nueva perspectiva que se ha venido trabajando desde hace muy pocos años, que se habla de la economía naranja, que es la economía del arte. Entonces, hoy en día, el artista ya no solo es el encargado de generar o de plasmar los sentimientos, de comunicar, de generar entonces toda esa humanización para que dejemos un poco de la robotización, de la mera funcionalidad, sino que se vuelve un sujeto en el que tiene una participación predominante e inclusive empieza a generar entonces, dentro de esa participación predominante, empieza a generar entonces, como es dinámica dentro de la economía. Entonces, es justamente esta economía naranja la que nos dice que ahora son los artistas los generadores, entonces, por medio de sus obras, sea el cine, la música, la imagen como tal, las artes escénicas, la pintura, los que justamente nos llevan hacia la generación de rubros económicos que para las economías de los diferentes países terminan aportando al Producto Interno Bruto, es decir, que somos generadores de economía. Y ese es un aspecto importante porque el artista ahora entonces se va como convirtiendo en este elemento más funcional. Ahora tiene esta bifuncionalidad, ya no solo de humanizar como tal el mundo, sino aparte de eso también de generar un aporte de valor a la humanidad como tal y también al sistema económico como tal. Eso le hace que el artista entonces se convierta en un sujeto económico. Y el artista de la misión que tenía impuesta de acuerdo a la sociedad, que era justamente la de la expresión, la de comunicar, la de manifestar los deseos, los sentimientos de una época, de un lugar, de algún punto,
de la secuencia que vive la humanidad, ahora pasa entonces a lidiar con estos otros elementos. Le toca empezar a ofertar productos y servicios para satisfacer necesidades. Entonces, es importante este aspecto porque el artista migra de ser un comunicador a como de solo ser un comunicador, de ser el que registra como tal la memoria de la humanidad, a generar como un trabajo súper funcional que aporta valor a la sociedad, que genera un rédito económico, que puede impulsar la economía. Entonces es por eso que está demandado, está llamado justamente a ofertar productos que satisfagan necesidades. Entonces, ahí vemos esta convergencia de que las necesidades necesitan satisfacerse y pues la forma de satisfacer esas necesidades es por medio de la oferta de productos y servicios. En este caso, artísticos, lo que le convierte al artista en un trabajador más de la sociedad. Entonces, al llevar a este nivel, a esta consideración al artista, el artista se vuelve un trabajador. Y en el momento de que el artista se convierte en un trabajador, de acuerdo a la ley, el trabajador entonces tiene que adquirir responsabilidades, tiene que adquirir obligaciones y también sanciones y prohibiciones. Entonces, hay que entender que el artista ya no tiene, como decía, al ser considerado en este grado de trabajador, adquiere estos nuevos elementos y esta nueva visión y estos nuevos, tiene que atender a estos nuevos elementos dentro de su trabajo artístico como tal. Entonces él ahora deja de ser, como les decía, deja de tener solo esa monofuncionalidad y ahora empieza a trabajar entonces con esta nueva dinámica. Y es súper importante porque esta consideración del artista como trabajador, entonces a él le lleva a un siguiente plano. ¿Por qué? Porque se le reconocen derechos. Y eso es súper importante, que en nuestra sociedad uno diría, claro, no, siempre el artista ha trabajado, porque ahora es tan importante que le consideren como un trabajador, porque ahora ese reconocimiento que se hace a nivel mundial del artista como un trabajador, le otorga entonces derechos al igual que cualquier otro trabajador. Y ustedes saben que en materia laboral resulta que el mundo ha avanzado algo, ¿no? ¿Sí? No les digo que estamos en la cúspide del criterio laboral, pero sí se reconocen muchos derechos y algunas obligaciones que tenemos nosotros, la fuerza laboral, ¿no? Dentro del contexto del Producto Interno Bruto y ese tipo de cosas en el mundo, se mueve entonces gracias a los trabajadores, donde se les otorgan derechos, donde se les otorgan responsabilidades, prohibiciones, acciones, sanciones. Y eso es súper importante. Entonces el artista se eleva a este nivel, logra obtener esta consideración y por medio de esa consideración logra obtener derechos. Derechos que justamente son los mínimos, los básicos, los necesarios para que una persona pueda vivir en armonía. Entonces ese es un aspecto súper importante, porque el trabajo dignifica, ¿no? El trabajo nos dignifica. ¿Y por qué trabajar? Es justamente eso, ¿no? Porque el artista ahora ve entonces en su obra se convierte en su trabajo, la expresión artística deja de ser simplemente esa expresión, sino que ahora nos da esta oportunidad de trabajar. ¿Y nosotros para qué trabajamos? Es justamente para satisfacer nuestras necesidades y las de nuestras familias. La motivación y el motor más grande que nosotros tenemos para trabajar generalmente es nuestra familia. El poder alcanzar como algún nivel de autorrealización como tal. El trabajo es ese medio que nos permite construir la familia o autorrealizar. Quizás no todos ustedes tengan como la cúspide del deseo, como de la autorrealización, el tener una familia y poder sostener una familia, pero hoy en día el arte sí se considera como un medio que permite justamente llegar a estas instancias. Y esa es la importancia del reconocimiento del arte como un trabajo formal. Y esa formalización nos permite entonces que nosotros adquiramos esos derechos y entender que detrás de cada artista existe una familia que tiene necesidades también. Entonces eso es súper importante, ¿no? Que en el Ecuador particularmente se empiece a reconocer al artista como tal. Ahora, es importante de entender entonces que si el artista es un trabajador,
el trabajo es necesario, nos permite entonces construirnos, autorrealizarnos. Entonces, para poder trabajar se necesitan dos elementos súper importantes, la seguridad por un lado y la salud. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante para poder trabajar la seguridad y la salud? Basta con una pequeña muestra de lo que hemos vivido en estos últimos, en este último año, ¿no? La muestra viva de que para que el mundo adquiera la dinámica económica se necesita de la seguridad y de la salud. El COVID-19 ha sido un reto, como dice, un reto genial para la humanidad en cuanto como dice, a identificar estos dos elementos, a valorar estos dos elementos. Entonces, que todo el trabajo, sí, el trabajo te dignifica, el trabajo te permite la autorrealización, pero no, uno no puede trabajar si no tiene estos dos elementos indispensables, la seguridad por un lado y la salud por otro lado. Entonces vemos que son insumos súper importantes. Y entonces el artista no está exento de eso. Para poder hacer su trabajo, él tiene que tener estos dos elementos, tiene que tener seguridad y tiene que tener salud. De ahí la importancia entonces de que se reconozca al artista como un trabajador. Entonces, al ser un trabajador, él trabaja y para poder trabajar requiere de seguridad y salud. Y eso es súper importante porque al reconocerse este asunto, como les decía, pues se le otorgan derechos. Y este derecho de poder tener seguridad y salud, pues es misión y potestad del Estado. En este caso, la cartera del Estado que está referida justamente a esto es en este caso, el organismo, si se puede decir, que debería garantizarnos a todos los trabajadores que nosotros tengamos seguridad de salud, es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y fíjense que una vez que se reconoce al trabajo artístico como un trabajo formal, a raíz de septiembre del año del 2017, el IES propone un primer proyecto para que los trabajadores de las artes tengan la posibilidad de afiliarse al Seguro Social, para obtener estos dos elementos que son indispensables para el trabajo. ¿Quién debe garantizar el trabajo seguro? Es el Estado. Eso, eso es aquí en la China y en la Conchinchina. Eso tiene que suceder. ¿Quiénes nos deben dar esas dos garantías desde el Estado? ¿Por medio de qué? Por medio de estas carteras como la que nosotros tenemos aquí en el Ecuador, que es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Producto de este primer proyecto, de este borrador, se formaliza 2 años después de debates y de redebates. En septiembre del 2019 ya se formaliza la afiliación para los gestores de cultura y los artesanos como tal. Que en este caso, la ventaja de este asunto es que nosotros con el Seguro Social, nosotros podemos obtener estas prestaciones. ¿Y qué es esto de prestaciones? Son estas garantías de seguridad y salud, como vemos, las pensiones por la jubilación, el seguro de salud, la cobertura total de salud, riesgos del trabajo, porque resulta que de alguna manera el trabajar es riesgoso, ¿sí? Entonces debe tener implícito, inmerso alguna situación que hace que sea peligroso los trabajos, y auxilios funerales, servicios de préstamos hipotecarios, también tenemos cobertura de salud. Hoy en día el Seguro Social también tiene, por medio del trabajador afiliado, estás cubriendo también de alguna manera, en alguna medida, en alguna proporción, también a tu familia. ¿Cuál es el aporte que está nominalmente propuesto? Se supone que la dinámica, entonces, para ya se otorgaron, como les decía, derechos. Nos otorgamos el derecho a la seguridad y a la salud, pero también se han generado obligaciones. Entonces, ahora el trabajador tiene la obligación de aportar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y lo va a hacer en función de esto, ¿no? El aporte va a ser relativamente pequeño, diferenciado con el resto de trabajadores. Hay algunas situaciones particulares. En este caso, el artista debe, como generalmente los trabajos artísticos se hacen por obra, es decir, se hacen ciertamente por un cierto lapso de tiempo, sobre una cierta actividad, sobre un cierto momento en específico, pues entonces esta información está cruzada con el SRI. Es lo que propone el gobierno. El servicio de rentas internas cruce con la facturación que haga el artista, cruza entonces con el seguro social, y en función de lo que ha logrado justamente redituar el artista, pueda aportar.
con un aporte nominal igual concedido por los derechos como trabajador, que no debería ganar menos del salario básico. Y en este caso para aquel entonces era el 16, bueno, estos porcentajes se mantienen, solo lo único que han cambiado es un poco el asunto del salario básico, ¿no? Del salario básico, el 17.6% es la aportación que genera entonces el artista, ¿no? Es una diferenciación de la afiliación voluntaria, porque antes si eras artista y querías afiliarte al seguro, te tenías que afiliarte en forma voluntaria. Y entonces eso generaba de alguna manera alguna merma en las prestaciones, pero ahora entonces ese reconocimiento pues permite esta formalidad. Entonces tenemos el acceso a todas las prestaciones y con eso las garantías de justamente de poder entonces de tener el alcance de la seguridad y la salud como trabajadores artísticos. Ahora, formalmente entonces, ¿qué es el trabajo? El trabajo dice que es el esfuerzo humano aplicado a la producción de la riqueza en contraposición al capital. Entonces, resulta que el artista es un trabajador que trabaja. Entonces, ¿qué es el trabajo? Entonces, es justamente el otorgar ese esfuerzo, su energía, ¿sí? Aplicar todos sus conocimientos, habilidades, destrezas, sus competencias, para poder generar productos o servicios que generen que le permitan redituar. Ese es el core del asunto, ¿no? De la concepción justamente que tenemos en el momento de que pensamos de que el artista ahora se enrola dentro de la economía como un sujeto económico, ¿no? Que aporta valor a la economía, que tiene obligaciones, pero que también tiene responsabilidades como tal. Ahora, resulta interesante pensar un poco en que el trabajo artístico no es el común, ¿no? No es como que, todos los días te levantas, te vas a la oficina o ese tipo de cosas, sino que generalmente el trabajo artístico tiene algunos paradigmas, ¿no? Entonces, cuando preguntamos, entonces, oye, ¿cómo trabaja? ¿Cuál es la dinámica de trabajo de un artista? Es justamente en la creación de productos o servicios que tienen algunas características especiales. Un artista generalmente trabaja en la creación de productos únicos, que generalmente como les digo, es un paradigma, es una idea implantada de alguna manera dentro de la sociedad, el hecho de que si el artista sí o sí tiene que hacer un producto de índole un poco más artesanal, por ende tiene que ser hecho a mano, tiene que usar mucho más tiempo para poder concebir su obra, generalmente el artista no tiene una educación formal, sino que aprende viendo, aprende por otras metodologías, no tiene una educación formal. Como les digo, es una idea como implantada en la sociedad del criterio del artista como tal, del trabajo que hace un artista. Entonces, ¿cómo la sociedad concibe el trabajo de un artista? Es de esta manera, ¿no? Y que generalmente lo que busca el artista, o lo que debería hacer el artista también, sería el usar materias primas autóctonas para irlas transformando en productos o servicios. Bueno, por ahí está el asunto, ¿no? Entonces, esa es la concepción que tenemos la concepción que tiene la sociedad común y corriente del trabajo que puede hacer un artista. Entonces, hay algunas características que son importantes de rescatar, que sí, el artista generalmente trabaja en productos únicos, se dedica generalmente a la creación de cosas muy específicas, muy especiales, generalmente ocupa mucho de su energía, es la que se transfiere al producto o al servicio, que le demanda, que no es como no es una fábrica que produce 100.000 unidades al día, sino es como es este elemento que nos permite entonces este ser que desde su humanidad va creando, va transformando la materia con la inserción de diferentes energías en su obra, pero en función del tiempo. Obviamente sí, se programa el tiempo de cómo empezar y cómo terminar una obra, pero no está sujeto a estas reglas, ¿no? Tan específicas de un tiempo como tal, tan específico que la obra sale de aquí a acá. Todo dependería del índole del trabajo artístico, ¿no? Bueno, es importante también que sí, pues el artista también se caracterice porque ocupe también materiales que estén a su mano y en su entorno básico, ¿no? Ahora, esta es la percepción común que tiene la sociedad del artista, pero nosotros tenemos que entender que el artista en la modernidad rompe algunos de esos paradigmas. Uno de los primeros paradigmas es que aprende a ser artista de una manera informal. Y ustedes saben, ustedes viven, de hecho,
de que como el ser artista hoy en día se rige al conocimiento formal, existe la educación formal en artes. Lo que nos dice entonces que está llegando a un grado mucho más profesional y donde se va transformando este artista, ¿no? Ahora el artista ya no solo es aquel artesano que con sus manos transforma la materia, inserta energías y transforma y crea una obra, sino ahora es el artista, aquel personaje que utiliza medios, recursos tecnológicos para crear obras que están más allá de la simple percepción artesanal, de la simple percepción visual, de la simple percepción de la imagen, sino que trasciende muchas fronteras, ¿no? Su obra trasciende de generarse como obra como tal y empieza a convertirse en un servicio. El artista ahora ya no genera solo productos, sino genera servicios. Eso es importante de entender. En la modernidad, entonces, ya no es el sujeto que crea solo una cierta obra y vende esa obra y de eso lucra, sino que genera servicios. Es tan importante dentro de la sociedad porque justamente genera esta visión de cómo está el mundo, ¿no? Y otro aspecto importante a considerar es que el artista en la modernidad no solo ocupa sus manos para transformar o sus sentidos para transformar o moldear su obra, sino ocupa mucho equipamiento, ¿sí? Ocupa muchísimas herramientas técnicas y tecnológicas para poder concebir el arte. Entonces, en ese momento, la visión de trabajo, si nosotros vamos expandiendo un poco más el criterio, el trabajo está interrelacionado entonces con este asunto de transformar la materia por medio de la inserción de la energía. Es decir, que el artista tiene que ceder su energía de acuerdo a su concepción, de acuerdo a la emoción que va sintiendo, va transformando su obra, va creando su obra en función de aquello, insertando la energía. Porque resulta que los materiales, la materia como tal, no tiene esa capacidad de transformarse como tal por sí solo y por lo menos en una obra artística no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El artista es este ejecutor que transfiere su energía de acuerdo a sus sentimientos para la creación de esto. Y es por eso que es importante concebir este otro criterio, esta otra definición de trabajo, que es justamente la de energía en tránsito. Entonces, concibiendo esta idea, entonces el artista es aquel encargado de transferir su energía, ¿sí? Él como un sistema hacia otro sistema, es decir, hacia un elemento que va a hacer su obra, ¿no? Entonces él va a transferir su energía o podría inclusive ocupar máquinas y herramientas que en conjunto con la visión que él tenga puedan transformar pues esa materia en su obra de arte. Y en ese momento es donde asoma el criterio del peligro. ¿Por qué? Porque resulta que como lo que vemos acá, los cuerpos por sí solos tienen energía, pero lo que no tienen es trabajo. Y en el momento que se empieza a generar el trabajo, empieza a haber esta dinámica, esta transferencia de energía, pueden darse estos dos casos que nosotros tenemos acá. Por un lado tenemos entonces el sujeto que está aplicando, entonces está cediendo su energía en la parte de acá. Y claro, este cuerpo como tiene mayor materia, puede tolerar mayor cantidad de energía, pues no sufre mayores complicaciones en el primer caso. Pero si se fijan en el segundo caso, la energía está siendo transferida al ser humano desde el vehículo, y por eso sale volando este sujeto en la parte de acá, porque su capacidad de contención de energía es mucho menor que la que le puede ceder el vehículo. El vehículo tiene mayor materia, tiene mayor energía, y en el momento puede cederle o puede transferirle mayor energía. Entonces, eso es importante de concebir, porque el artista tiene entonces como un insumo para la creación de la obra su energía y puede ocupar otras energías. Y esas otras energías podrían desencadenarse o podrían desatarse o podrían, descargarse sobre él. Y si él no tiene la suficiente materia para poder tolerar justamente esta energía en tránsito, lo que va a generar es justamente un peligro. Y hay que caracterizar entonces que el peligro no es otra cosa que una fuente o una situación que te puede hacer daño. El artista, en el momento que está concibiendo su obra,
en el momento que está generando su obra por medio de su propia energía y por medio del uso de las energías que requieren justamente las herramientas, los dispositivos con los que trabaja, él está justamente teniendo un acercamiento hacia un peligro. ¿Por qué? El peligro porque es una fuente, una situación que puede generarle daño, es una amenaza que está presente ahí. Toda energía que se está ocupando en torno al espacio laboral se convierte en esta amenaza conocida como el peligro. Y hay que tomar en consideración un aspecto súper importante, que la energía tiene una característica especial. En los sistemas la energía siempre va a fluir del cuerpo que tiene más energía al cuerpo que tiene menos energía, buscando siempre el equilibrio. Y va a encontrar los medios para que esto se dé. Entonces hay que tener en consideración que por qué se vuelve peligroso el uso de la energía es porque justamente nosotros vamos a tener materiales, herramientas energizadas, mismas entonces que al estar energizadas tienen un diferencial de energía para con nosotros. Entonces esa energía, si nosotros no la sabemos canalizar bien, si nosotros no la sabemos tratar bien, podría muy probablemente afectarnos a nosotros. Entonces, ahí es donde se va concibiendo entonces este segundo concepto y este segundo elemento. Entonces, el artista se convirtió en un trabajador y ahora el trabajo, la acción de trabajar, le otorga entonces le da justamente este criterio de peligro. Le dice, hey, si tú estás trabajando y estás justamente ocupando medios, recursos y la energía como un medio de transformación de tu obra, pues tienes que tener cuidado porque hay una amenaza latente. Si tú no sabes tratar bien esa energía se puede descargar sobre ti. Entonces, justamente cuando pensamos en el artista está sujeto a múltiples peligros. Entonces, cuando nosotros pensamos en un artista, es justamente lo que vemos en la parte de acá. El artista hay una cosa también medio particular que estaba al momento de preparar la presentación. Cuando nosotros buscamos el trabajo artístico, muy poco ustedes pueden encontrar en Google del trabajo artístico. Lo que sí podemos encontrar es mucho de las obras del artista. Entonces, eh, es difícil poder identificar cuál es, como les decía, qué es lo que hay detrás de la obra del artista. Entonces, ahí es cuando nosotros vamos a identificar entonces que el artista tiene que tener entonces primero herramientas como la que vemos aquí, en este caso su herramienta de trabajo es la guitarra, y tiene que generar esfuerzos, sí, esfuerzos físicos para poder entonces, generar entonces la destreza de la entonación, tiene que entonces tener una atención súper, tiene que tener altos niveles de concentración, que tiene que tener entonces también, la destreza de poder manejar este tipo de herramientas, de que tiene que ocupar equipamiento, de que está sujeto a la crítica. Entonces, resulta que todos estos elementos pueden ir aportando, pueden convertirse en amenazas para el trabajo artístico, ¿no? Entonces, el artista como tal se ve inmerso en un montón de situaciones que pueden causarle daño, desde su propio trabajo hasta la opinión misma que la gente tenga de su trabajo. Resulta entonces que está expuesto a múltiples peligros, ¿no? En la parte de acá nosotros vemos quizás un poco más lo que se ve como peligros formales en los trabajos quizás un poco más formales, ¿no? Y esta identificación de peligro se da justamente por estos tipos, estas iconografías que nosotros vemos ahí, ¿no? Cuando veas entonces un rombito, perdón, un triangulito con fondo amarillo, el pictograma dibujado en negro, pues ciertamente lo que te están haciendo es generando advertencias de peligros que están a tu alrededor. Entonces, muchas de estas herramientas con las que trabajan los artistas pueden tener ¿cómo es de símbolos, este tipo ¿cómo es de indicadores que te dicen que ciertamente o las herramientas o los insumos con los que estás trabajando pueden ser peligrosos. De ahí de por sí te das cuenta de que ya hay peligro. Entonces, por ejemplo,
generalmente en los artistas que están un poco orientados a la parte del audio, probablemente encuentren signos de peligro o del típico, en inglés, generalmente el peligro se le conoce como el hazard. Entonces vas a tener indicaciones de peligro, por ejemplo, en las consolas, en los dispositivos eléctricos, en los parlantes. Vas a encontrar estas situaciones de peligro, generalmente el de riesgo eléctrico. También vas a poderte encontrar con, por ejemplo, el riesgo de explosión, riesgo de incendio, ese tipo de cosas. Te dicen, hey, entonces, si usted está ocupando esto para realizar su trabajo, automáticamente su trabajo se volvió peligroso. Usted tiene que tomar en cuenta esa situación. Entonces, el artista tiene que abrir sus ojos a esta situación, ¿no? Y tiene que identificar justamente esos peligros a los que está expuesto. Probablemente en el caso de los insumos puede encontrar este tipo de situaciones, pero no siempre va a encontrar estas alertas de peligro y es ahí donde como el artista se vuelve un sujeto un poco más vulnerable de que desencadenamientos energéticos puedan alterar justamente su estado de salud, romper su equilibrio de salud y de seguridad. Entonces es por eso que es importante que nosotros tomemos en consideración esto. Ahora resulta que estos agentes que nosotros tenemos, estas amenazas que nosotros tenemos como presentes en el entorno laboral del artista, generan justamente alteraciones en las diferentes partes a las cuales estén expuestas justamente estos peligros. Entonces, cuando pensamos en los artistas, tienen esta particularidad de que generalmente el trabajo artístico, la obra artística se hace con la interacción directa del hombre versus la herramienta, ¿no? Entonces, no está distanciada la herramienta del hombre, está muy cerca de él, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, con respecto de la energía, nosotros cómo podríamos tratar un poco a la energía, cómo podríamos resguardarnos de la energía. Una de las más sencillas es la distancia. La energía no se desencadena en un cuerpo que está muy alejado de él, sino la energía se va a descargar siempre en los cuerpos que están, ¿qué? Circundantes o muy próximos a ellos. Entonces, una de las primeras medidas que uno podría tener en consideración cuando uno identifica el peligro es alejarse, la distancia. Y miren que este asunto ya es para nosotros muy conocido ahora con lo del COVID, ¿no? Porque el COVID también es un tipo de energía, es un peligro biológico. De hecho, por aquí tenemos los peligros biológicos también. Aquí tenemos, ¿no? El biohazard. Entonces, este peligro biológico se caracteriza entonces porque justamente es un tipo de energía que se puede desencadenar. ¿Por qué el distanciamiento es útil? Porque justamente es una energía que no se va a desencadenar en ti, pues gracias a quién, a la distancia. Ahora resulta que el artista, particularmente el artista, en el momento de crear su obra, rompe la primera regla para el tratamiento de la energía o que la energía no se desborde, que es el romper la distancia, porque él tiene que estar sobre los equipos, sobre las herramientas, trabajando. Entonces, estas herramientas del desencadenamiento de la energía que pueden dar justamente estas herramientas o de las energías que les permiten usar generar su funcionamiento, pues puede desencadenarse sobre él. Y es en ese momento donde nosotros vamos a identificar que los artistas son muy vulnerables. ¿A qué? Como alteraciones sobre su salud. Y en este caso, estas alteraciones de la salud pueden venir justamente dadas a las diferentes partes del cuerpo. Una de las principales condiciones que tiene el trabajo artístico es que justamente el artista trabaja cediendo también su energía al equipo, ¿no? Entonces hay una interacción de energías, entonces su energía se suma a otras energías y entonces esto va a generar que el ser humano al ceder su energía va a irse agotando, ¿no? Recuerden que el ser humano entonces tiene todos estos procesos biológicos, físicos que le permiten ser lo que es, ¿no? Entonces, y tiene sus limitaciones en función de su materia, de su entrenamiento, pues el hombre ahí habrá cosas que llega a un punto donde se cansa. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando el artista es concebido como un trabajador, no hay esta opción del cansarse, o sea, tienes que seguir produciendo, tienes que seguir haciendo. Oye, pero entonces llega un punto donde empezamos a atravesar los límites racionales
como es de los límites racionales que tiene justamente nuestro cuerpo a la hora de ir transfiriendo esa energía. Y es ahí donde se presentan justamente los trastornos musculoesqueléticos en las estaciones de trabajo. Entonces, muchas de las veces los artistas entonces van a trabajar dependiendo del tipo de arte al que se enfoquen, pero siempre van a tener una parte de su cuerpo que va a estar más, más ligada a su trabajo, ¿no? O varias partes de ellas. Y esas partes que están expuestas justamente, que están interactuando constantemente con la energía, se van a convertir en justamente esas partes sensibles a las descargas de la energía. En este caso, la mayor parte de los artistas, o es algo como alguna vez decía en algunas de las clases, algo que les pega a todas las artes es los trastornos musculoesqueléticos. ¿Por qué? Porque el artista hace con su cuerpo justamente la generación de su obra. Y entonces resulta que tiene ciertos órganos, ciertas partes de su cuerpo que se ven constantemente fatigadas, y esa fatiga le lleva tarde o temprano, cuando no se sabe controlar, cuando no se sabe medir justamente estas escalas de fatiga, nos lleva a las enfermedades y a estos trastornos, ¿no? Entonces estos trastornos justamente se van a ir dando en función entonces de la parte más sensible de las partes que más ocupa el artista. Si es un artista que está en el ramo del audio y ese tipo de situaciones, pues probablemente justamente sea el oído, las posturas forzadas, es decir, todo su cuerpo a nivel estático porque no se mueve, le toca permanecer largos tiempos, por ejemplo, sentado. Son situaciones que se van a ir convirtiendo en peligros, porque el ser humano no está diseñado para estar en un solo lugar. Anatómicamente, ergonómicamente, biológicamente, el ser humano no está para ser un ente estático, sino seríamos como las plantas, tendríamos raíces. Entonces, ese es el asunto, que nosotros estamos, la concepción del ser humano, el ser humano como tal está concebido para estar en constante movimiento. Entonces, eso genera entonces ya situaciones que alteran justamente el normal funcionamiento, ¿no? Todas esas acciones que nosotros generamos, en las que nosotros sobreesforzamos algunas partes de nuestro cuerpo y descuidamos otras, generan justamente alteraciones en el cuerpo que vendrán entonces, vendrán desde leves dolores hasta que poco a poco vayan aumentando esa intensidad en ciertas secciones, en ciertos parámetros, y lo que nos va a llevar entonces a la larga a las enfermedades. Entonces el artista tiene, como les decía, es más sensible justamente eso, porque todo el tiempo está ocupando como un recurso base su anatomía, su fisiología para poder producir como tal, ¿no? Entonces esto nos lleva a que esa constante exposición a ciertos agentes peligrosos pues le lleven a ponerse en una situación de riesgo, y es una tercera definición que nosotros deberíamos tener en cuenta, ¿no? Hasta ahora, las definiciones que debería tener en cuenta el artista es que el artista es un trabajador y por ende entonces gana derechos, tiene sus obligaciones, pero también entonces que está sujeto a peligros, y que la constante exposición a esos peligros le puede llevar entonces a este desencadenamiento energético sobre él mismo que le puede provocar un daño. Entonces aquí el tercer concepto que nosotros vamos a ver es el riesgo. Y el riesgo es la probabilidad de la materialización de un peligro. Es decir, los peligros van a estar todo el tiempo cerca de nosotros, pero en el momento que nosotros interactuamos con estas energías, pues es entonces donde hay la probabilidad de que esto pase, ¿no? Por eso me gustaba un poco esta grafiquita, ¿no? Si nosotros analizamos, aquí está nuestro sujeto X de prueba, y aquí entonces tenemos energía potencial elástica. Esta energía va a estar contenida todo el tiempo hasta que este sujeto rompa la distancia. Una vez que rompa la distancia, empiece a interactuar con este sistema, lo que va a hacer es el sistema ceder su energía. Si él no está preparado para recibir la energía, ¿qué es lo que va a suceder? Hay la probabilidad de que esto suceda, ¿no? De que se llamaba, le decían. Entonces ahí es donde se complica el asunto. Entonces el artista está todo el tiempo sujeto a estas situaciones, ¿no? De esta índole. Entonces hay una probabilidad alta de que
justamente los peligros se conviertan en riesgos. Y cuando hablamos de los riesgos a los que está expuesto entonces el artista, pues entonces vamos viendo que los peligros y riesgos asociados a las técnicas, a las técnicas, a las herramientas, a las metodologías que ocupa un artista, pues son varios, ¿no? Son varios, varios, varios. Y aquí un par de ejemplos nada más. Por ejemplo, de acuerdo a las diferentes formas de arte. Aquí es toda una lista, ¿no? Es toda una lista bastante grande. Por ejemplo, en el caso de hablemos de la fotografía, miren. Justamente en el trabajo de fotografía se trabaja generalmente ¿cómo es con sustancias químicas. Eso puede ser entonces del agente peligroso. Entonces eso le va a llevar a una exposición continua. Entonces se va a convertir ese peligro, el peligro de la sustancia química, se va a convertir entonces en una exposición justamente a ácidos, a ácido, a dióxido de azufre, a hidroquinona, que son compuestos químicos que a la larga pueden ir generando alteraciones físico-químicas dentro del cuerpo humano. Entonces, eso es importante de tomar en cuenta, ¿no? Entonces, el uso de estos materiales, de herramientas, entonces hacen que el artista se vea sujeto entonces a esta probabilidad de riesgo y entonces de la materialización, de hecho, de ese peligro y que pueda ser afectado ciertamente a su salud. Ahora, entonces, en este punto, la idea es entonces generar ya estos criterios, ¿no? Es ir abonando a que el artista se convierta en un trabajador que está sujeto a peligros y a riesgos. Que esos riesgos vienen atañados entonces a qué? A él mismo, porque él tiene energía, tiene materia, a todo lo que él ocupa para generar su trabajo, pues, y si es que él no identifica justamente esos peligros, esos riesgos, pues lo que podría desencadenar es justamente algo fatal. Ahora, en función de ir justamente, de ir pensando a qué puntos de energía nomás está interconectado el artista, nosotros tenemos los diferentes factores de riesgo, ¿no? ¿Qué es lo que a un trabajador le puede afectar de su entorno laboral? Ahí tenemos entonces los riesgos mecánicos, químicos, eléctricos, físico-químicos, biológicos, públicos, psicosociales, ambientales y ergonómicos. Son todos estos elementos que están en torno al trabajo los que nos pueden afectar y los que nos pueden generar daño. Entonces, eso es un aspecto importantísimo para poder entonces ir entendiendo la necesidad de la seguridad y la salud. Recuerden que es nuestro derecho tener la oportunidad de poder trabajar con seguridad y salud. Pero ¿cómo se logra? ¿Cómo se logra esto? Les decía que en principio, justamente, el primer encargado de hacer esto es el Estado por medio de este organismo que se llama, bueno, por todos sus organismos realmente, ¿no? El Estado como tal debería garantizar, buscar los medios y los recursos para que garanticen que justamente los ciudadanos tengamos entonces el acceso a la seguridad y a la salud. Y vemos los diferentes riesgos, ¿no? Los diferentes factores de riesgo. Entonces, el artista no está exento de la exposición a estos factores de riesgo, ¿no? Entonces, fíjense que tenemos entonces generalmente como es esta continua exposición en función de lo que vaya haciendo el artista. Entonces, el artista no está exento de esta exposición y hoy en día podemos ir particularizando cada uno de estos y obviamente se va abriendo entonces mucha tela que cortar, porque resulta que va a depender mucho de la arista del arte en la que se esté trabajando para que estos factores de riesgo vayan siendo más predominantes unos que otros, ¿no? Y como aspectos quizás los más importantes que nosotros tenemos para un artista como tal, hay algunos que son bastante probables de que se materialicen, ¿no? En este caso, el riesgo ergonómico es uno de los principales dentro de los artistas, ¿no? Y habría que ver cada arista del arte para ir identificando cuáles son esos componentes del riesgo ergonómico, es decir, que está asociado justamente a las posturas, a los comportamientos, a los movimientos que hace este artista como tal para poder concebir su obra.
Otro de los riesgos que es súper, súper determinantes dentro del trabajo artístico es el riesgo psicosocial. ¿Por qué el riesgo psicosocial? ¿A qué atribuye este riesgo social? ¿Qué es el riesgo psicosocial? El riesgo psicosocial se caracteriza porque son todos aquellos componentes que están en torno a su trabajo que tienen que ver con las personas que están, como sus compañeros, como las personas que critican su propio trabajo. Entonces, el artista está siempre sujeto a la crítica de lo que hace bien, lo que hace mal, e inclusive la crítica trasciende de su propia obra a su vida, ¿no? Si hace bien o hace mal, entonces ya no puede entonces tener una vida común, entonces él no puede entonces, eh, tiene todo el tiempo esa presión de todo lo que hace puede ser hoy peor hoy en día con las redes sociales, como es todo va a ser juzgado, ¿no? De hecho, como es hace muy poco murió Maradona y era uno de los aspectos, ¿no?, que él tenía. Él fue realmente un artista en lo suyo, en el deporte y todo, pero él, más allá de eso, trascendía, se empezó a juzgar mucho de lo que él hacía fuera de la cancha. Entonces, eso genera alteraciones justamente en su comportamiento. Existen grandes cuadros de depresión en los artistas, es muy común. De hecho, nosotros en el Ecuador tenemos la generación de estos poetas muertos, igual de algunos poetas que en su época igual se suicidaron, ¿no? Por la presión, el sentir y ese tipo de cosas llevan justamente a este asunto, ¿no? La intolerancia y a la crítica. Hoy en día en el Ecuador, otro de los riesgos que se han popularizado, obviamente, el riesgo biológico, resulta que particularmente una de las áreas que estaba más expuesta al riesgo biológico y que nadie lo dijo, nadie lo denunció, nadie dijo nada, era justamente el trabajo de los artistas, porque los artistas están en constante contacto con la gente. Y resulta que no solo ha sido entonces las máquinas, las herramientas, sino las propias personas las que somos portadores de un peligro y de un riesgo posible. Perdón. Entonces, fíjense cómo las cosas han ido generándose, ¿no? De hecho, la pandemia, los más golpeados han sido los artistas. ¿Por qué? Porque los artistas trabajan con el público. Y había un dicho que los artistas trabajan donde otros se divierten, es la concepción de la que nosotros tenemos del artista, ¿no? Y sí, pues entonces él tiene que interactuar con gente, entonces la gente, entonces cada persona tiene ¿cómo es sus hábitos de aseo y ese tipo de cosas que pueden llegar entonces a generar un riesgo importante para él. Los riesgos psicosociales, como les decía, la crítica, las posturas de los riesgos ergonómicos, y de ahí algo que también es muy común, el riesgo eléctrico, ¿no? Hoy en día las ramas artísticas ocupan dispositivos eléctricos electrónicos ya sea para la viralización de su trabajo, como el recurso o como una fuente energética realmente para la transformación de su obra. Entonces están como también muy apegados de estos riesgos eléctricos. Entonces, cuando identificamos a los peligros y a los factores de riesgo que pueden generar alteraciones puntuales dentro del artista, tenemos esto. No sé si a ustedes se les va ocurriendo que otras cosas más, ya en función de lo que estamos viendo, que les puede afectar a un artista como tal, dependiendo obviamente el sector al arte al que ustedes se vayan enfocando. Entonces ahí nosotros podemos ver, ¿no? Tal vez un aspecto importante es del riesgo, el factor de riesgo público, ¿no? Hoy en día en nuestro medio hemos sido testigos de cómo la sociedad va en constante involución, ¿no? Y justamente vamos viendo que hoy en día la vida no vale nada, que es algo muy común, ¿no? Y el uso justamente de herramientas que nosotros tenemos para el trabajo pueden ser sujetos de estos peligros públicos, ¿no? Fíjense entonces que el artista resulta que si uno pensaba que no, el peligro, el riesgo, la seguridad, los que deberían estar afiliados deberían ser cualquier otro tipo de trabajador menos los artistas, es que craso error, ¿no?
cómo la política pública, cómo hace muy poco, por eso hacía énfasis en el 2017, 2019, estamos hablando de hace un año, básicamente, se reconoce al artista como un trabajador que tenga derecho a la seguridad de la salud, cuando ha sido uno de los sujetos que ha estado más expuesto a factores de riesgo dentro de su entorno laboral. Es una locura la no concepción de este asunto, ¿no? Y cómo se han vulnerado los derechos como tal de los artistas como tal. Entonces, fíjense qué tan importante es esto, ¿no? De poder conocer estos elementos para poder exigir nuestros derechos. Entonces, en función del conocimiento, nosotros ya vamos a ir generando entonces, ¿cómo es primero la concientización de que el trabajo artístico tiene inmersos sus peligros, tiene inmersos sus riesgos y que nosotros estamos llamados a qué? A identificar esos peligros, a identificar esos riesgos y a poderlos manejar, ¿no? Gestionar entonces ese riesgo para que no termine afectándonos como tal. Vamos entonces avanzando un poquito. Tenemos entonces estas como los elementos base de lo que queremos hacer esta noche, ¿no? Entonces, estas son como las definiciones base de lo que nosotros queremos, entonces, justamente orientar en ustedes, identificar en ustedes, porque muy poco de esto se habla, ¿no? Muy poco se ha dicho. De hecho, si ustedes buscan información en el internet acerca de los peligros, de los factores de riesgo de los artistas, es casi nula la información. ¿Es por qué? Porque han sido constantemente invisibilizados. Y justamente con el tratamiento, la dinámica, el conocimiento que se ha tenido, después nos damos cuenta que son sujetos muy vulnerables justamente de un conglomerado de factores de riesgo que pueden alterar y generar cambios importantes dentro de la vida de estos artistas, ¿no? Y recordemos que el trabajo es ese medio de autorrealización, del sostén de la familia. Entonces, hay que generar este conocimiento para que pues podamos generar entonces la exigencia de esos derechos. Y justamente de este tipo de situaciones, de la constante exposición a estos factores de riesgo, es que vienen los accidentes. Y cuando vienen los accidentes es donde vienen este asunto pasamos de la seguridad a la salud. Porque resulta que un accidente es una alteración ya sobre la salud. Dicen algo por el chat, dicen, ahí es el régimen, microempresas para, a ver, algo dice, por acá, tal vez cambia algo de los derechos o la manera de tomar en cuenta los artistas a la hora del tamaño de las microempresas. De hecho, No, no, hay algunas diferenciaciones. Dime. perdón. La pregunta era por lo que hace rato con todo esto que estabas mencionando mm, bueno, de las nuevas maneras de ahora tomar en cuenta a los artistas con esto del seguro y del IES y a partir del año pasado. Yo escuché que recién iba a haber, incluso para las personas que tenían como su actividad básica puesta en el SRI, como artistas o como trabajadores de la cultura, ya no iban a salir así, sino como régimen de microempresas o algo de este estilo. Entonces ya iba a cambiar esta manera. A eso me refería, no sé si me hago entender. A ver, ya. La concepción entonces del sujeto económico, la transfiguración, se podría decir, de este sujeto económico. Primero, entonces, el Estado te reconoce, en cosa de un año te reconoce, entonces, con que, oh sorpresa, has sido trabajador, estás aportando al Producto Interno Bruto, entonces estás generando economía. Y sí, ciertamente, lo que me imagino que es la proyección o lo que se viene en el futuro es justamente esta concepción, de que resulta que acá en el Ecuador tenemos una concepción medio retorcida en cuanto al emprendimiento, ¿no? Porque recuerden que alguna vez el presidente decía que un niño que iba en la calle vendiendo cola en la calle, era un emprendedor, ¿no? Ese es un desenfoque total, ¿no? De lo que es realmente el emprendimiento, de lo que es la empresa como tal. Y ciertamente, de alguna manera, me imagino que
alguno de estos Illuminatis debe estar pensando justamente en que el hecho de que el artista, entonces por el hecho de ser ya un trabajador, de enrolarse a la economía, entonces el hecho de poder generar productos y servicios ya le están convirtiendo entonces en automáticamente en el siguiente nivel, en el del microempresa, el de microempresa, en el de empresa. Ciertamente ya existen empresas atañadas al arte, pero hay que explorar, hay que dejar que evolucione un poco el asunto, porque lo que se está es como es deformando el criterio, ¿no? Porque no, el artista no es de la noche a la mañana el microempresario, es primero un trabajador, pero es un trabajador que tiene ciertas características especiales, ¿no? Que no se debe a una industria formal, que no se debe como a un trabajo 24/7, que no tiene las mismas concepciones, que no tiene los mismos matices de los otros tipos de trabajo, ¿no? Entonces, esos son algunos criterios que están justamente malversados y lastimosamente con el desconocimiento de todas las personas que están inmersas al arte, justamente como no conocemos nuestros derechos, entonces hacen y deshacen como a bien tengan. Entonces, esto sí sería importante de tomar en cuenta porque cambian las obligaciones, ciertamente los derechos ciertamente son como es irrenunciables, ¿no? No te pueden quitar un derecho, pero lo que sí te pueden hacer es aumentar obligaciones. Este cambio de contexto sí te podría llevar entonces a que tengas más obligaciones. ¿En qué? En función de pagar alguna otra cosa más, en tener que generar políticas un poco más explícitas en cuanto al manejo de la seguridad, que por un lado está bien, pero hay algunos otros elementos que se deben ir configurando a la mano, que tienen que ir avanzando. El Estado debe dar también garantías, pues entonces, para que se facilite justamente el trabajo artístico, para que el artista se vuelva microempresario. Entonces, debería haber política pública, por ejemplo, para la importación, por ejemplo, de la importación de herramientas de trabajo, como son, por ejemplo, instrumentos musicales, que haya, por ejemplo, algunas prebendas arancelarias, por ejemplo, para el alcance de, por ejemplo, de herramientas de trabajos, compresores, pinturas y ese tipo de cosas, ¿no? Que existen ya políticas públicas sólidas para que, sí, empezamos con la idea de que este es un trabajador de que puede generar productos y servicios y que mañana más tarde esperamos que se haga empresario. Pero entonces también se debe jugar del otro lado. Pero es importante ir reconociendo estos elementos e ir alertándose, ¿no? Conociendo un poco más de esto porque probablemente nos enganchan un poco más de obligaciones, pero vulnerando algunos de nuestros derechos, y nuestros derechos son irrenunciables. Entonces sería importante de que poco a poco vaya sumándose eso, ¿no? Que ustedes sean de aquí los evangelizadores de justamente estas ideas, que hay cosas que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Que son tus derechos ganados, que están en la Constitución, propuestos de que el Estado debe darte la seguridad para trabajar, y si tú estás reconocido como trabajador en el medio artístico, pues no eres la excepción. ¿Sí? Entonces me parece que es importante tomar la consideración que nos decía el PON. Gracias. A ver, dicen que algo de las retenciones. Dice, este régimen de microempresas cambia en el sentido de quiénes son agentes de retención y declaraciones mensual en el semestre, dado que estos constan, dicen, el catastro de microempresas emitido por el SRI. Bueno, entonces, sí cachan que van generándose cambios de obligaciones, se van generando algunos contextos medios interesantes. Estaría bien siempre y cuando, como les digo, sea un tire y jale, ¿no? Si nos piden más obligaciones, también entonces que se generen mayor cantidad de derechos también o mayores garantías para que nosotros podamos trabajar. Ahora, cuando nosotros vemos entonces que el peligro y el riesgo está presente en el área, en el entorno laboral, es muy probable que caigamos en este problema, en este conflicto que es el accidente laboral. Que en el momento en el que nosotros estamos ejerciendo nuestra labor, nuestra tarea profesional, podemos entonces, producto de la exposición a estos peligros y riesgos, llevarnos entonces a un accidente.
Y para que ocurra un accidente tienen que pasar estos tres elementos, que eso también es importante de tomar en cuenta. Una condición insegura, un acto inseguro, nos generan el accidente de trabajo. Las condiciones inseguras están asociadas al medio, y es ahí donde nosotros tenemos que, donde el artista debe tener esa capacidad de poder identificar estas condiciones inseguras. De hecho, desde el Yabeco hemos venido trabajando desde hace algunos años en que los artistas sean los que inspeccionen previamente dónde van a tocar, dónde van como dice, a exponer su obra, dónde van a trabajar, porque resulta que generalmente se hacen estas contrataciones a los artistas, pero resulta que las condiciones son deplorables, no, las condiciones son muy adversas. Entonces, es justamente a veces el artista, bueno, justamente por esta misma precariedad en el trabajo que existe, dice, bueno, yo le hago donde sea o como sea. Entonces, ahí resulta que justamente se expone a un montón de condiciones inseguras y contratos que serán de un valores pequeños, te pueden llevar a un accidente que te puede valer miles. Y también por otro lado hay esta constante también que está presente en la gente y que nosotros vivimos. De hecho, somos el producto de nuestras propias taras, realmente lo que está viviendo el Ecuador por el COVID-19 también, son los actos inseguros. ¿No? Pensamos que somos inmortales. Esa es otra de las cosas que nosotros tenemos que cambiar. Y es un problema de la sociedad como tal. Los actos inseguros. Yo sé que algo está mal y en vez de solucionarlo simplemente lo sigo haciendo. No, a mí nunca me ha pasado. No, lo que no me ha pasado en años puede pasar en un segundo y es ahí donde se pueden confabular estas dos situaciones para el accidente de trabajo. Las condiciones pueden cambiar de un día al otro. Tú puedes ser, por ejemplo, puedes trabajar con una banda 10 años, 15 años, 20 años, pero que cambie una condición y tú te confíes de que esa condición no haya cambiado y generas un acto inseguro, ten por seguro que vas a tener un accidente. Entonces aquí hay ciertos elementos que también hay que tomar en consideración, ¿no? Y hay que ir asumiendo responsabilidades, porque si bien el Estado tiene que darte las garantías de seguridad y salud, es decir, el acceso a estos servicios de seguridad y salud, pero también tú tienes que hacer tu parte. Los actos inseguros están intrínsecamente relacionados a lo que nosotros hacemos. Y es ahí donde nosotros debemos cambiar y romper ese paradigma que les decía del artista moderno. No es un artista no preparado, no es un artista que no se prepara para la lid de su trabajo. Un acto inseguro es justamente eso, ¿no? El ir al campo de batalla sin haberse preparado para nada, sin haber hecho bien las cosas, sin haber tenido el conocimiento previo de lo que vas a hacer. Eso es un acto inseguro y una gran irresponsabilidad. Y ojo que el COIP, el Código Orgánico Integral Penal, habla de la mala práctica profesional y ese es otro de los derechos que nosotros tenemos ganados en este momento. Si el artista se reconoce como un ente profesional, también tiene entonces aquí su responsabilidad como profesional. Y en este caso hablemos de los profesionales que hacen la generación de eventos. ¿Qué hay si tú te vuelves tolerante a las condiciones inseguras y generas actos inseguros? Probablemente, generalmente estos artículos del COIP estaban asociados, por ejemplo, a la mala práctica profesional en los médicos. Los médicos matarán a uno, o por lo menos de uno en uno, pero a una persona en un concierto con un gran aforo podría matarse a unos 100, a unas 200 personas. Ha pasado, se han dado estos casos, ¿no? De cómo la impericia de la gente, el desconocimiento, el volvernos tolerantes a este tipo de cosas, nosotros generamos entonces estas condiciones propicias para los accidentes, ¿no? Y tengan por seguro de que si ustedes se vuelven tolerantes a las condiciones inseguras, a los actos inseguros, lo que va a pasar es que muy probablemente te toques con un accidente. Y ahora, ¿cómo evitas los accidentes? El Estado tiene la obligación de darte seguridad de salud, correcto. Pero ¿cuál es tu parte? Tu parte es la prevención. La prevención es lo más importante, el autocuidado. Porque hay que recordar que si nosotros no nos cuidamos, nadie nos va a cuidar. El Estado te da las prestaciones, te da las facilidades, pero nadie sale, no se despierta en la mañana diciendo, bueno, hoy día me voy a accidentar. ¿Cuánto genera, cuántas alteraciones, cuántos cambios pueden tener en nuestra vida cuando nosotros no nos cuidamos? Por eso es importante que nos capacitemos, que identifiquemos los peligros y que nos autocuidemos, ¿no? Entonces, una vez que nosotros ya estamos identificando que el trabajo es peligroso como tal, todo trabajo es peligroso,
porque en la ley del trabajo estamos trabajando con energía, estamos trabajando con otras personas, ahí vamos viendo los diferentes factores de riesgo que se hacen presentes, tengo que movilizarme de mi casa a mi trabajo, entonces todos esos elementos van confluyendo. Y si yo no tengo la precaución de autocuidarme, pues difícilmente voy a poder evitar un accidente. Esto como el primer elemento. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es aprendernos a cuidar. Y una vez que nosotros aprendemos a cuidarnos a nosotros mismos, a empezar a cuidar al resto. Ese es un aspecto súper importante. Súper importante. Vamos entonces con esta situación, ¿no? Tenemos memoria de pez. Resulta que nosotros hoy día hoy día actúo con un poco de precaución en mi trabajo, hoy día digo, bueno, por acá esto creo que está mal, creo que sería mejor reportarlo, sería mejor intentar arreglarlo, pero hoy día hacemos eso. Para mañana, pues, no pasó nada ayer, entonces sigamos dando vuelta, ¿no? Entonces, es ahí donde viene esta memoria de pez, ¿no? Y por eso les ponía la iconografía de esta película de Buscando a Nemo, que es justamente Dory, perdía la memoria, y nosotros somos como Dory, ¿no? En nuestro trabajo. Un día identificamos los peligros y los riesgos, y al día siguiente ya no sabemos, ya desconocemos. De hecho, es lo que está viviendo igual la sociedad ecuatoriana. Ya el COVID es un mito, ¿no? Todo el mundo anda saliendo, todo el mundo anda en unos tumultos. Es porque ya realmente tenemos una memoria tan vaga, tan de corto plazo, que eso nos lleva entonces a ser más vulnerables, puesto que sin atención no hay acción. Si ustedes no toman la atención de las cosas, de los lugares en donde están trabajando, de las acciones que ustedes están generando, y si se vuelven tolerantes al error, pues sin atención no hay acción, y como no hay acción, hay accidentes. Y fíjense, qué importante que es tomar en consideración las acciones subestándar. O sea, algo ya no funcionó y le moví por aquí, pero ya funcionó, no pasa nada, ¿no? 300 de estas acciones que no pasaron nada se vuelven mañana más tarde en 29 accidentes que pueden generar entonces ya problemas de lesiones, ¿no? Y pues, después de que hayan pasado estos 300 y que hayan pasado estos 29, va a haber una fatalidad. Entonces, cuando hay una fatalidad, es el desencadenamiento de la impericia, de la inobservancia de todos estos procesos desde la base. O sea, nos volvimos tan tolerantes a la falla que lo que resulta es que ya alguien se accidentó y sí, volvimos a tomar un poco en cuenta de que hay que tomar un poco de cuidado. Y no, pues no generamos una vez más, sin atención no hay acción, como dijimos, bueno, o sea, se lastimó, pero eso le pasó a él, ¿no? Eso no me ha de pasar a mí, entonces nos volvemos tolerantes a eso hasta que llega la fatalidad. Cuando alguien se muere, ahí sí todo muerto es bueno, ¿no? Todo muerto es bonito, eras una maravilla, era todo, buen artista era. Pero resulta que esa fatalidad fue justamente un desencadenamiento de un montón de acciones que se llevaron a cabo, ¿no? ¿Cuán tolerantes somos a diario con esto? ¿No funciona algo? Le damos el golpe de confianza, le hacemos el típico movimiento de un ladito y que ya funciona. Pero no estamos dándonos cuenta que lo que estamos generando es entonces esta gran posibilidad de que nos accidentemos y que nos hagamos daño. Y eso pasa a diario, pues. No, es que este funciona golpeándome. No, es que este funciona dándole la vuelta un poquito y así funciona esto. No te preocupes, así mismo es. Nos volvemos tolerantes al fallo. Y ahí, como decía nuestro bien viejo y conocido Chapulín Colorado, y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? ¿Quién podrá ayudarnos? Ustedes en primera instancia, el autocuidado es importante, el conocimiento, la capacitación es súper importante, y de ahí vienen justamente ya este conocimiento elevado. Ya una vez que identificas que el trabajo ha sido peligroso, pues entonces ahora habrá que capacitarse en función de esto, habrá que pensar entonces en justamente ir entrenándonos, adecuándonos justamente en función de este elemento, ¿no? Entonces ahí es donde entra ya propiamente la seguridad como tal, y busquemos entonces información acerca de técnicas de seguridad, que en este caso pueden ser de dos tipos, activas y reactivas. Las activas, por un lado, que son justamente el buscar, el identificar esos puntos de energía que nosotros tenemos, que es lo más básico que nosotros podemos hacer. Entonces, nosotros, antes de que el peligro nos sorprenda, nosotros ir tras del peligro.
Y las técnicas reactivas, que son las peores, ¿no? Que es cuando ya pasa algo, ahí nos damos cuenta de que, sí ha sido cierto, ha sido de ponerle nomás el type, ha sido ¿cómo es de ponerle nomás el resguardo, ha sido nomás de no cortar con los dientes, sino de cortar con una cortadora. Pero ya pasó, ¿no? Ya alguien se murió, alguien se afectó, alguien se hizo daño, ¿no? Imagínense qué vulnerables somos los artistas, porque ocupan sus partes del cuerpo. Si usted se lesiona en una parte del cuerpo con la que ustedes trabajan, piensen que ese artista va a poder volver a trabajar. Probablemente no, en su vida va a poder volver a hacer esas cosas y por eso es que es tan vulnerable y por eso es que tiene que estar tan presente en eso, ¿no? Y alguna vez les ponía algún ejemplo en clase, les decía, bueno, ¿qué pasa si si a un guitarrista recibe una descarga eléctrica sobre sus manos y por producto de esto, de la impericia de algún sujeto que conectó, yo que sé, una instalación desde 110 a 220 y le fue por el amplificador y como las cuerdas son metálicas, pierde sus dedos? ¿Ustedes creen que ese artista va a tener la capacidad de resiliencia como para empezar a tocar con los pies? No, eso no va a pasar. Muy poco, en muy pocos casos se verá algo así. 1 en 1000 quizás. Pero ya se puede haber fregado. ¿Y por qué? Porque justamente no ha aplicado técnicas de seguridad. Porque su entorno no buscó justamente la información, no estuvo enterado. Y entonces es en ese momento donde nosotros nos damos cuenta de la vulnerabilidad. Como artistas, como tal, hay que tener mucho en consideración eso. Cuando estás justamente con estos aparatos que son, por ejemplo, los audífonos, ¿cuánto tiempo pasamos expuestos a eso? ¿Cuánto tiempo pasamos expuestos al ruido? Y le metemos, no, es que hay que subirle más porque ya no escucho. Si tu oído ya deja de escuchar es porque está fatigado. Y la fatiga es una alerta que tiene el cuerpo para decirte, hey, si le sigues dando, me voy a dañar. Y ese es un aspecto súper importante que hay que considerar. Cuando tu cuerpo ya se siente cansado, cuando se siente fatigado, lo único que te está diciendo es, hey, ratito, ya no aguanto más. Tienes que darme un espacio, tienes que dejarme descansar. Y esas, por ejemplo, son técnicas que no necesitan de mayor conocimiento. Simplemente aprende a escuchar también un poco de tu cuerpo. Si tu cuerpo te dice ya nomás estás fatigado, pues dale un chance. En este caso, en el aspecto auditivo, uno de los puntos más fáciles de identificar cuando tu oído está afectado es cuando estás, por ejemplo, llevando horas, por ejemplo, escuchando con estos aparatos. Y resulta que ya no escuchaste, que tienes esa necesidad de subir el volumen. Y en ese momento es donde tienes que dejar, tienes que parar un momento. Porque si no, si sigues dándole y dándole, es en ese momento donde te vas a generar una lesión. Y después de las lesiones vienen las enfermedades y después de las enfermedades, pues entonces se puede volver crónico el asunto. Entonces, se complica un poco más el asunto. ¿Cómo entonces podemos ir generando entornos de trabajo más seguros? Detente, observa, reporta. Si eres tú, tu propio jefe, eres tú al que debes reportar, el que no tiene que ser tolerante a los fallos. Siempre detente, observa tu estación de trabajo, ordena tu estación de trabajo. No es la ciencia, ¿no? Es detenerse un poco, observar cada día lo que vas a hacer. Porque es en el detenerse, en el observar, es donde tú vas a poder encontrar las condiciones diferentes. Observa cuál es el comportamiento de tus compañeros, las actitudes que tienen ellos. Y una vez que detectes algo donde hay un peligro, comunica ese tipo de peligros. Si tienes gente que está trabajando a tu alrededor, diles, oye, ahí tenemos un peligro. Si es que puedes solucionarlo, soluciona. Busca la manera de actuar sobre ese riesgo, sobre ese peligro, y si no, identifique este tipo de cosas, ¿no? Entonces, la señalética, esos son recursos que se pueden tomar en consideración a la hora de gestionar un poco el peligro. Y recuerden esto un poco, ¿no? Que lo que es para uno no es lo mismo para otro, ¿no? Hay que entender que los seres humanos somos tan complejos, pero tan complejos, que para mí esto podría ser verde, pero para ti es azul, o lo que ven en la gráfica. Para unos podrán decir, oye, ¿sabes que yo veo una cosa? Y otros podrán decir, no, yo veo otra cosa. Y otros podrán decir, no, es que yo veo otra cosa. Eso es lo que sucede a diario, ¿no? Pero es importante de comunicar esas visiones que nosotros tenemos de los entornos laborales para que justamente vayamos atendiendo eso. Lo que para mí es un peligro, para ti no puede ser. Y es ahí donde entramos en algunos conflictos, ¿no? Y es ahí donde, si llegamos a este punto, donde ya empezamos el debate de los diferentes tipos de peligro, entonces hemos avanzado en materia de seguridad y salud.
porque estamos ya identificando peligros, estamos ya visualizando las cosas, estamos debatiendo acerca de lo que podría pasar y lo que no podría pasar. Y en ese momento es donde nosotros ya vamos a empezar entonces a madurar nuestra cultura de seguridad. Si ustedes se fijan en la gráfica, ese es uno de los estímulos visuales que yo les he propuesto a algunas generaciones ya. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que se ve en la gráfica? A primera vista se ven unas cosas, después si le ves con detenimiento se ven otras, y puedes encontrar otros elementos más y más y más, y vas descubriendo un montón de cosas más. Detalles, detalles, ese es el asunto, ¿no? Que en nuestras estaciones de trabajo nosotros debemos ir viendo esto, cambios pequeñitos, cosas pequeñitas que se van dando. Primero, claro, atendamos a las grandes, a las que son más visibles, pero de ahí vamos buscando las cosas más pequeñas, los detalles. Por ejemplo, aquí, tenemos en este estímulo visual un par de mayores, es como las imágenes más grandes, pero después si nos vemos con detenimiento son un par de mariachis que le están dando serenata a esta chica mientras van libando en una típica calle como la Ronda, parece. Entonces, ese tipo de cosas hay que ir haciendo. Y ahí después nos damos cuenta, no, pues aquí hay otra cosa más, aquí parece que hay una copa o alguna cosa así. Entonces, ese es el asunto, ¿no? Y cuando ya entramos en ese punto, en donde nosotros ya tenemos esa capacidad de identificar diferentes peligros y empezamos a discutir de cuál será el más importante, a los cuales debemos apuntar más, es ahí donde nosotros necesitamos el asesoramiento. Sí, es una de las altas probabilidades, lo que decía el Paul, que sí, la industria del arte está creciendo y poco a poco se va convirtiendo en eso, en una industria, en una empresa. En la microempresa se va a transformar en empresa y las empresas podrían transformarse en multinacionales y demás. Es ahí entonces donde vas creciendo, tienes que ir creciendo y reconociendo, ¿no? Reconociendo hasta dónde llegan tus limitaciones. Y en esas limitaciones es donde uno debe entender que si ya tienes más gente a tu alrededor, ya no eres tú el veedor de justamente la seguridad de todos, sino es hora importante de asesorar de la manera técnica, de la parte médica. Es importante entonces que justamente esos son los cambios que se dan, ¿no? De la microempresa a la empresa, entonces son obligaciones, ¿no? Ahora yo ya tengo que existen, de acuerdo a las leyes de la República del Ecuador, existen justamente estos cambios de denominación que te llevan a otras obligaciones. Y en este caso en específico, cuando las empresas crecen mucho, entonces tienes que tener la obligación de tener técnicos de seguridad, de tener entonces médicos que hagan esta función de ayudarte a identificar dónde están los peligros, dónde están los riesgos, y lo que esperarías también cuando vayas a una empresa a trabajar es observar esto, ¿no? Si ya estamos enrolados, porque aquí en el Ecuador existen algunas pequeñas, pocas, pero existen empresas también dedicadas al arte, pero lo que esperarías es esto. Y si no hay esto, hay que empezar a exigir también este tipo de cosas, ¿no? Pero ojo con las dos cosas, ¿no? Yo puedo exigir, yo tengo derechos, pero también tengo obligaciones. Si hay una empresa que ya tiene la decencia de darte un training por lo menos de cómo funcionan las máquinas, de cómo deberías hacer, dónde están las instalaciones, de cómo funcionan las cosas, lo mínimo que esperas como profesionista es justamente respetar esas reglas. Si hay reglas ya impuestas y si no colabora, interactúa, no solo es cuestión de demandar y demandar es que quiero, pero cuando haces tu parte, el autocuidado es importante, ¿no? Leyes en el Ecuador no nos faltan, lo que nos falta es cumplimiento. También para las leyes que nos hacen falta tenemos entonces la NFPA, las OSHA, la INCHT, que pueden encontrar boletines técnicos con respecto a ciertos riesgos, ¿no? Cierto factor de riesgo. Yo veo que, por ejemplo, identifico algún tipo de energía dentro de mi entorno laboral, entonces si existe alguna guía técnica en el Ecuador, podría enfocarse en el documento ejecutivo 2393, que es uno como desde la columna vertebral en materia legal de seguridad y salud en el Ecuador. En el Ecuador existen leyes, como les digo. Las leyes son las que oferta el Estado para que justamente se generen entonces la identificación de derechos, de obligaciones, pero resulta que este tipo de leyes tienen que ir poniéndose al tono de la modernidad, ¿no? Y aquí hay un aspecto medio triste de esta situación, que el documento ejecutivo 2393, que es la columna vertebral de seguridad y salud ocupacional para los trabajadores en el Ecuador, resulta que se creó en el año de 1986 y desde ahí no se ha cambiado. Desde ahí no se ha cambiado.
Y realmente es una tristeza que justo hubo un fuerte movimiento para el cambio de esto por medio del Código Orgánico de la Salud. No sé si recuerdan, hace poco estuvo en vilo este asunto del Código Orgánico de Salud, que fue vetado y se va a vetar, no creo que entra a debate hasta después de 2 años o de 1 año en la Asamblea. Tenía como 200 y pico de artículos y se vetaron por 2 artículos y el resto era de esto, ¿no? De materias de seguridad de salud. Y qué pena, realmente es una pena que por el desconocimiento que tenemos todos los ecuatorianos, que es uno de los cánceres que tenemos los ecuatorianos, digamos, de estas instancias, ¿no? En la rama artística, en las ramas tecnológicas, en todos estos criterios, el desconocimiento lleva a este tipo de cosas, ¿no? Y es realmente una pena porque no estamos a tono de otros países, ¿no? En otros países la normativa de seguridad de salud realmente el Estado busca proteger a los trabajadores, pero el contexto ha cambiado. Imagínense el contexto de 1986 en el Ecuador, que es básicamente el contexto de los 60 en los Estados Unidos, básicamente. Esas eran las herramientas, los peligros a los que estábamos sujetos, y ahora en el 86 se crea eso. Y ahora que estamos en el 2020, ¿cuánto ha cambiado eso? O sea, ¿qué puedes encontrar? Hay cosas útiles, ¿no? Sí, ciertamente hay cosas útiles en el 23 y 93, pero no todo es útil, ya está fuera de tono. Aquí se habla todavía de apagar incendios con agua, o sea, eso es una locura, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Utilizar escaleras de madera y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay mucho que desear todavía en esta parte. Tenemos esas leyes y lastimosamente estas leyes que existen todavía no se terminan de cumplir. Y pues, por otro lado, tenemos las NTIN, que también son normativas, que son de impacto medio importante, ¿no? Ahora, ya para ir cerrando un poco ya el asunto, y una vez que hemos identificado criterios y todos estos elementos que deben llamarnos entonces la atención, eh, una de las cosas que nosotros podemos hacer para poder contener el peligro, para poder contener la energía, es eliminar o sustituir la energía. ¿Es posible? Esas son tareas, esa es la tarea que a uno le queda pendiente, ¿no? Una vez que identificas el peligro, es posible eliminar el peligro, es posible que deje de ocupar esa energía, es posible de que cambie ese solvente, ese compuesto químico, esa herramienta que estoy ocupando. Es posible que yo le pueda alejar, que yo pueda controlarle de alguna otra manera. Esas son tareas donde el ingenio viene justamente acá, ¿no? Donde me doy cuenta que hay algo que me está afectando, entonces digo, no, pues voy a generar mis propios protocolos. Eso, no sé si es otro de las cosas que se han escuchado mucho, esos protocolos de bioseguridad. En días se han vuelto, pero van de todos los días de ese asunto, ¿no? Y son las acciones que nos permiten entonces contener entonces el desencadenamiento de la energía. Pueden ser administrativas, hay algunas cosas que son administrativas que dices, bueno, por lo menos hoy día voy a tener entonces la precaución de ir generando horarios de trabajo, de si voy a trabajar entonces en mi estudio de grabación, pues lo haré durante tanto tiempo, ¿no? Durante 1 hora y tengo que generar entonces otras actividades, tengo que generar un poco de higiene auditiva y ese tipo de cosas. Entonces te vas dando cuenta en qué puntos te vas fatigando y ahí puedes ir generando este tipo de controles. Con la última de las alternativas, y es uno de los clichés que se han impuesto en nuestra sociedad, el uso de los equipos de protección personal. Aquí te pones la mascarilla y eres Iron Man, no te pega el COVID, pero ni a patadas supuestamente. Ese es un asunto, pero terrible, ¿no? Terrible, terrible. No eliminamos, nos vamos a la más básica, ¿no? Nosotros tenemos que apuntar a eliminar el peligro, a controlar el peligro. Entonces aquí la eliminación es justamente la cuarentena de las personas que saben que están mal, ellos quedarse en su casa, eliminar, es la única manera. Y por el otro lado, controles de ingeniería, el distanciamiento. Y por último está la mascarilla. Cuando todo el resto falla, viene esta nota de acá. Pero no es cualquier mascarilla, pues no es cualquier guante, no es cualquier respirador, no es cualquier cosa lo que te pones. Tiene que ser acorde al riesgo que estás identificando. Y como les decía, estas son las nociones básicas, porque de aquí hay tela para cortar full, pues, por cada una de las profesiones de cada una de las aristas del arte. Hay un montón de riesgos que están implícitos y están en algunos
en algunas aristas del arte están más elevadas que otras. Entonces es ahí donde nosotros deberíamos gestionar una segunda parte, si se podría decir, de este asunto, ¿no? Ya puntualizando sobre ciertos aspectos del arte y qué es lo que podrías hacer. Y eso sería importante saber si ustedes, si a estas alturas, con lo que se les ha comentado, ustedes tienen esa necesidad de empezar a visualizar esto. Porque ahorita estamos hablando del arte en general y el arte es súper diverso, es súper amplio. Pues por eso que he tomado desde las generalidades para llegar en algunas partes a algunas particularidades, ¿no? Pero lo principal es esto, identificar, entender el porqué de las cosas, ¿no? Y resulta que en el trabajo no solo existen peligros, no solo existen riesgos, sino que existen asesinos sueltos en el trabajo. Las personas se matan todos los días por estas condiciones. ¿Por qué? Porque resulta que en el trabajo nosotros tenemos, cuando nosotros estamos trabajando, siempre llegamos a estos planos, ¿no? La prisa, la fatiga, la frustración, el enojo, la ira y las ganas de complacer a todo mundo nos pueden poner en mayor riesgo del que ya tenemos. Estas son de las causas principales de la accidentabilidad. Verán que no estamos entrando en cosas muy difíciles de hacer. Estas son las cosas que sí podemos controlar. Programa las cosas, haz con tiempo las cosas. No dejes para el último, porque la prisa y el apuro, ¿a dónde te llevan? A los accidentes. ¿Se han cachado que cuando estás apurado, te despiertas tarde, entonces tú te vas a la ducha, estás en el camino a la ducha, te golpeas con la cama porque no te pusiste las chanclas en el dedo chiquitito, ¿no? Y ahí es donde uno sale con todo ¿cómo es el abecedario, ¿no? Después vas a la ducha, empiezas a ducharte, resulta que como no estabas con las chanclas, te resbalas, te caes, te puedes matar. Hasta ahí quedó. Todo era por la prisa y el apuro. Aprendamos a reconocer nuestra fatiga, tenemos límites. Si tienes que trabajar al día siguiente, no te sobreesfuerces. No, es que yo sí puedo farrear y el otro día puedo trabajar. No, hay una altísima probabilidad de que puedas, de que tal vez sí, no te cuidas, ¿cierto? No tomaste, pero te amaneciste. Igual, no estás en las condiciones óptimas para trabajar. Por otro lado, cuando te enojas, esto es terrible, terrible. Cuando te enojas no piensas, no pensamos cuando nos enojamos y ahí somos más tolerantes al error. Dejamos de ver las cosas y como dejamos de ver las cosas, ¿qué es lo que va a suceder? Te vas a accidentar, te vas a lastimar. Entonces, ahí es cuando empezamos a hacer el arte conceptual, ¿no? Empezamos a destruir todo, ¿no? Y hacemos nuestra obra de arte ahí. Y el artista le pasa eso, tiene mucha frustración. A veces la crítica le destruye y entonces tiene que reinventarse, pero no puede solo frustrarse, tiene que reinventarse, tiene que buscar terapias de relajación. ¿Para qué? Para que esa ira, controlar el temperamento. Y por otro lado, el complacer. En el momento que el artista empieza a complacer y complacer y complacer y complacer, también ya no tendrá voz, ya no tendrá, ya está a dos minutos de la tendinitis y le sigue dando, ¿no? Y le sigue dando, y le sigue dando, y le sigue dando, y le sigue dando. Entonces, este es un asunto medio importante de tomar en consideración. El artista tiene que entender que tiene limitaciones. Y no es que cojo los 1001 contratos y le doy, porque sabes que sí, podrías levantar algo de dinero. Sí, ciertamente que sí, en las condiciones en las que estamos no se puede desperdiciar el trabajo, pero también tienes que entender que tienes límites. Entonces, esa complacencia hay que tener mucho cuidado. Y a veces eso no se entiende, no se comprende, no se entiende tanto por la parte que demanda el servicio como en la parte que la oferta. Entonces, mucho ojo con eso, ¿no? Con estos asesinos en el trabajo, los artistas y todos los trabajadores estamos siempre presos de estos, ¿no? Igual, estás tarde para la tocada, veamos, métale chancla todo lo que se pueda. Te puedes accidentar, se acabó el asunto, no vas a llegar muy lejos. Y por último, como técnicas para poder controlar accidentes, porque verán, la mayor parte de accidentes no se dan cuando tú trabajas con conciencia, cuando tú trabajas con las herramientas apropiadas, eso no se va a dar, si no se dan en estas condiciones adversas, porque no todo es bien sobre hojuelas, no es que todos los días nos despertamos, pero tenemos siempre los días maravillosos, y no, los días son siempre complejos. Por un lado, si vivimos con familia, es terrible, ¿no? Terrible. Un día despiertas, pero parece que te despiertas y todo va mal.
vas y justo ese día tenías que comprar algo. Por ejemplo, a mí me ha pasado con mis enanas. Tenías que comprar algo para las enanas. Uf, no compraste. Te topas ya con las enanas que no llevan ese asunto. Te topas con la señora que ya está enojada porque ella te recordó como 10.000 veces que tenías que comprar y no compraste. Entonces ya vas con esa frustración. Después vas con ese detalle al trabajo y coges el medio de transporte. Vas por el medio de transporte pensando en ese tipo de cosas. No te fijas en semáforos, no te fijas en nada y en parte vas atrasado. ¡Pum! Accidente. Entonces, ese tipo de cosas hay que aprender a lidiar, hay que aprender a identificar que no siempre nos alteramos la seguridad y la salud por condiciones propias del trabajo, sino son nuestros propios contextos los que nos llevan a accidentar. Y eso sí podemos controlar, eso sí podemos controlar con el autocuidado. Y por último, si sabemos que existen estos asesinos presentes en el trabajo, que son la prisa, el apuro, la fatiga, sería sería una locura si sabes que tienes un asesino enfrente, darle una arma, ¿no? Y estas armas, como es nos convierten en el blanco perfecto para los accidentes. Y estas armas en el mundo artístico, en el mundo laboral, se ven presentes y se ven a veces justificados por la presión y ese tipo de cosas, las drogas y el alcohol. Las drogas y el alcohol son el diablo en los espacios laborales. Porque si con la prisa, la fatiga, el descontrol, yo qué sé, este tipo de cosas tienes problemas, imagínate con drogas. La percepción de la realidad es completamente diferente y pues las alteraciones que tú puedes generar en todos los espacios pueden ser fatales, de consecuencias fatales. Como es un minuto de descuido y se acaba todo. Se acaba la vida del artista. Eso ha pasado, ¿no? Ejemplos, tenemos una lista entera de los artistas de entre los 70, los 80 y los 90, ¿no? El uso y el abuso de este tipo de sustancias, ¿no? Entonces el artista tiene que romper este cliché. No necesita de las drogas para inspirarse. No necesita. Bajo ninguna circunstancia. Es un medio que le puede llegar al fin. No por la crítica social esto debe justificar su comportamiento bajo ninguna circunstancia. El artista tiene que buscar justamente ser este elemento que tiene que controlar su vida desde el centrarse, desde entender las necesidades del por qué trabajar. Porque este es un asunto súper complicado, ¿no? Porque nosotros, los artistas trabajan donde los otros se divierten. Nosotros no podemos caer en ese plano, ¿no? De convertir lo uno en lo otro. Y por eso hay tanta irresponsabilidad también en el mundo artístico y por eso también como es se pintan estos clichés en el mundo artístico. No, es que es artista, él es así bohemio, bacán. Entonces, no, pues ese es el asunto, ¿no? Las drogas, el alcohol son armas que pueden ser, como es la receta perfecta para que nosotros nos podamos accidentar. Y este proceso es terrible, ¿no? Porque las drogas son así, te enamoran, llegas a un punto de clímax, la luna de miel, de ahí empiezan las traiciones, los problemas, y de ahí acabas atrapado. Ese es el asunto, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sobre todo con las futuras generaciones que poco a poco se ha ido rompiendo este paradigma. Y es algo que uno tiene que tener en cuenta. El artista es un profesional como cualquier otro. Y para hacer tu trabajo de la mejor manera tienes que estar en las mejores condiciones. Cuida tu salud, haz deporte, haz cosas positivas por ti. Que mañana más tarde eso te va a dar la posibilidad de seguir trabajando por muchos más años. Poder entonces sostener a tu familia, a todas estas situaciones, ¿no? Por último, quería despedirme de esta disertación con este pequeño video que hace reflexión a algunos elementos que nosotros podemos tomar en consideración hoy por hoy, ¿no? En el trabajo que nosotros hacemos en casa. Es justamente identificar un poco de las energías que tienes en tu entorno, de ir viendo cuáles te podrían afectar, en qué medida, en qué proporción, y ir controlando. Entonces, con este video yo doy por concluida justamente mi ponencia, esperando que en el transcurso de esta situación se vayan presentando justamente interrogantes con respecto de esto y pues llamándoles un poco a la reflexión, ¿no? A que pensemos un poco en hacia dónde estamos llevando la industria del arte, hacia dónde queremos nosotros llevar justamente la configuración de este mundo que está
bastante perverso, ¿no? Que está bastante complicado, y es porque muchas de las veces nosotros no nos damos la tarea de hacer nuestra parte, ¿no? Y en cada parte, en cada sección, en cada momento nosotros podemos generar una acción, ¿sí? Entonces, por ahí, por ahí deberíamos nosotros empezar. Hagamos nuestra parte, hagamos nuestra parte, ¿no? Veamos entonces este videín y con esto le cerramos, ¿ya? Me confirman que escuchen y le vamos a ver. ¿Sí se escucha? Sí, Juan, se If escucha. you're working on a project from home and aren't sure where to start, we encourage you to get in touch with a faculty member or technician. They can help you pick the right tools and methods to make your project go smoothly, and above all, the steps you need to take to ensure your health and safety. Make sure you're taking regular breaks, especially if you're sitting or hunched over for long periods of time. There are a large number of dangers associated with overworking parts of the body. Take a walk around your home and do some stretches. Your muscles and joints will thank you. A general rule of thumb is to take a break every hour or so, especially if you're in front of a screen, so that your eyes get a break too. Fresh air and sunlight are just as important as exercise. If you have access to a balcony or open window, we recommend you spend a portion of each day there. You might be surprised how much fresh air can increase your concentration and alertness. You might not have a genuine bona fide first aid kit at home. But don't worry, you're not alone. It's possible that you already have first aid materials around the house, like adhesive bandages, gauze, tape, scissors, tweezers, safety pins, and antiseptics. Gather all of these things together in one place, like a waterproof container or box, so you can access them immediately in the event of an injury or burn. Include a list of emergency telephone numbers, your family doctor's number, and the Quebec Poison Control Center at 1-800-463-5060. Keep your handcrafted first aid kit nearby whenever you're working at home. Even though you're working at home, don't forget to use personal protective equipment. Depending on your project, safety glasses, hearing protection, and dust masks could still be essential. If these are things you don't have at home already, you can purchase them from a hardware store or pharmacy. These simple pieces of equipment may reduce exposure to the hazard you are trying to control, like noise or dust, if they are worn properly at all times. Personal protective equipment may be hard to come by these days, so we recommend you contact your professor or a technician for alternatives that you can make or purchase, depending on your project. Remember, dust masks or homemade masks will not protect you from fumes or vapors. Concordia faculty is committed to helping you maintain a safe working environment. Don't hesitate to reach out with any questions or concerns. Listo, entonces ahí vimos algunos consejos de seguridad. La parte, por un lado, es un par de cosillas, ¿no?, de tomar en consideración. Yo sé que estaba en inglés el video y quizás fue algo atrevido de mi parte ponerlo, pero es que esta es la realidad. Resulta que estudios para artes de seguridad y ese tipo de cosas, no solo es que en el Ecuador no hay como tal en Latinoamérica, en español, muy poca es la información que van a encontrar. Entonces, por eso es que demanda mucha más preparación el poder hacer esto. Es una realidad que está latente en el mundo, ¿no? Entonces, nos demanda preparar un poco más. El idioma inglés es como que súper importante, pero también estas pequeñas cosas como vimos ahí, ¿no? Son cosas muy puntuales, muy pequeñitas, de tener, por ejemplo, por lo menos como es un botiquín, el tener, por ejemplo, destrabarte de tu trabajo de vez en cuando, son cosas que es importante, ¿no? No te puedes pasar, clavarte ahí horas de horas ahí en el trabajo. Es importante de que generes cierta dinámica cuando vas trabajando, que cada cierto tiempo vayas, hagas alguna actividad, una pausa, alguna cosa así, y pues eso te permita generar ideas frescas y producir más y mejor. Entonces, con eso cerramos entonces el día de hoy. Agradecerles, como siempre, a Un Mundo por la atención prestada.
pues, y recordemos entonces igual otros elementos, ¿no? Que un artista es básicamente esto, ¿no? Un artista debe estar siempre dispuesto a mejorar. Ser el mejor es uno de los retos que nosotros deberíamos tener. ¿Cómo es el trabajar entonces con lo que nos dice este acróstico, ¿no? Entonces, respetar a sí mismo y a las otras personas en el trabajo, tomar el tiempo para limpiar tanto las ideas como los puestos de trabajo, escuchar a los profesores cuando hablan es importante, ¿no? Como gente que tiene más experiencia siempre te van a dar un consejo, abren los oídos, te van a llevar a mejores cosas. Almacena tus materiales en los lugares apropiados, eso es importante. Y también, apréndete a volverte, tolerante, ¿no? Para poder soportar la crítica destructiva y más bien redefínete cada vez que puedas en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, más o menos con eso cerramos y pasamos si es que existiera alguna pregunta con respecto de esto. Hay algunos dos comentarios, creo que en el chat, veamos qué dicen. Nos dicen que hay un buen manual de buenas prácticas en la hora de la industria musical. Ciertamente que sí. Hay algunos pioneros que ya se han trabajado en el IABQ, ¿no? Y ustedes pueden visitar en la biblioteca. En el anterior semestre ya se hizo una primera guía técnica, por ejemplo, para lo que es la elaboración de escenarios seguros. Hay un poco de esta información que ya se ha creado. Entonces, obviamente estaríamos llamados a crear en las otras áreas artísticas también procedimientos, protocolos de trabajo seguro. Hoy en día que se han popularizado un poco eso, el de cómo nosotros podemos hacer que nuestro trabajo sea más productivo y mejor en torno a la seguridad. Si hay alguna duda, pregunta o aclaración, y si no, pues le cerraríamos por ahí el día de hoy. Excelente, Juanito, muchísimas gracias. Listo. Si es que hay algún cuestionamiento, este es el momento. Si es que no, Juan, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por darle un enfoque que realmente no se ve muy común, ¿sí? Encontrar el material de la seguridad en el trabajo de artes es complicado, como tú lo mencionas, y sobre todo es apoyándome. Señor Segovia, muchas gracias por la participación también. Es el hacer conciencia en uno mismo mientras se dictan este tipo de políticas, ¿ya? Por lo general, en el aspecto de las artes, nosotros todos los que trabajamos en artes, ¿sí? En una u otra manera, ¿ya? Nos hemos visto expuestos a estas condiciones, ¿sí? Realmente por las situaciones en las que vivimos, por la falta de control, por la falta de legislación incluso, ¿sí? Nos vemos forzados a trabajar y por ese amor que nosotros tenemos del arte o por la necesidad, dependiendo del punto de vista, si nos vemos frente a este tipo de escenarios que puede ser riesgoso para nosotros, ¿sí? Como sonidistas, como músicos, como diseñadores y demás artes, creo que nos exponemos bastante a este tipo de cosas y gracias, Juan, por abrirnos los ojos, ¿sí? A este tipo de cosas que normalmente uno no las logra ver, no las logra asociar, no las logra pues interiorizar, ¿sí? Espero que para el resto de personas haya sido también revelador, ¿sí? Que sean conscientes de que todo trabajo que nosotros hacemos, ¿sí? Tiene que tener una seguridad para precautelar nuestra integridad. Juanito, muchísimas gracias por su aporte. A las personas presentes, muchas gracias por su tiempo y su atención. Nos estaremos viendo en enero con el resto de charlas. Por favor, para estar atentos al resto de charlas que nosotros tenemos, las redes sociales del instituto, las redes sociales de nuestras carreras, ¿sí? Diseño sonoro o producción musical IABQ, y nosotros siempre estamos publicando todo este tipo de charlas que hemos venido haciendo un circuito amplio en todo este semestre. Nada más que agradecer por su presencia y nos estaremos viendo en enero con la próxima charla. Muchas gracias. Gracias, profe. Una vez ya. Gracias, profe.
Un gusto, qué bueno de poderles ver ahí. Un gustazo. Hasta luego, profe, que lo vayan. Gracias, profe.